Buenos días. Hace unos días habíamos estado compartiendo con una migrante de éxito, sus logros, sus aventuras, sus desafíos. Pero el día de hoy vamos a hablar de un caso contrario, una persona que decidió echar raíces aquí en este país. Vamos a conversar con una persona espléndida que nos va a contar acerca de esta aventura de dejar sus raíces en otro lado y sentarlas acá, hacerse una ecuatoriana más. Vengan y disfruten de esta experiencia con mi amiga Leticia. Leti, querida, bienvenida a 45 y medio. Qué alegría verte. ¿Cómo estás? Hola Adriana, muy contenta, muy feliz de estar acá con vos en este espacio original, ya que nos conocemos desde otro lugar, Sí. pero feliz de estar aquí conversando esta mañana. Cuéntame, Leti, escucho un acento medio extraño, no muy manaba. ¿Cómo es esto? ¿Dónde es que estás tú? Cuéntame. Bueno, yo estoy viviendo aquí en Manta, en Manabí, hace 15 años. Soy argentina, obviamente, pero estoy residiendo aquí y prácticamente, obviamente el argentino tiene ese acento así como pegajoso, que no se le va muy fácil. Y como estoy hablando casi todos los días ahora por el tema de la pandemia con argentinos, bueno, más se refuerza esa tonada. O sea, todavía no me sale decir el yo. Ya, ok. Bueno, Trato de hacer un yo más neutro. y ya comes arroz, comes corviche, comes bolón, ¿o no? Eso, la comida de acá me fascina. ¡Qué linda! La comida de acá me fascina porque, a ver, si yo me recuerdo la primera vez que vine, la primera comida que comí en esta hermosa patria fue biche de pescado ¡Qué y maravilla! biche de hippie japa. Es muy particular. ¡Qué rico! ¿Y ya lo sabes hacer o no? Sí, sí. ¡Wow! Y a mí me encanta la cocina y ya he preparado biche, guatita. No te puedo Ahí, creer. me encanta, bueno, lo que es la torta de pescado, la torta de choclo. El ¿Comes encebollado, salprieta también? más o menos, No, 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 salchieta no. no tanto, Ya. pero, pero sí, casi todas las comidas, o sea, pescado apanado, el pescado al vapor, eh, Lo estás camarón, disfrutando. ¡Ay, qué el arroz rico! con camarón, bien sazonadito. ¡Qué rico! Entonces en tu casa se come con las dos nacionalidades, digámoslo así. Sí, sí, hay comida ecuatoriana y hay comida argentina. Mi casa está ambientada a un patio argentino porque tengo una parra de uva y tengo un fogón donde se hacen los asados. ¡Ay, mira! ¡Qué lindo! ¿Te sientes a gusto aquí? Sí, me siento a gusto porque, bueno, afortunadamente el Ecuador en la parte comercial ha crecido muchísimo desde que vine hasta acá y, y yo hoy no me puedo quejar porque consigo mis insumos culinarios argentinos, los estoy consiguiendo. Entonces, preparar una comida con sabor argentino es solo trasladarme, porque yo puedo ahora cocinar con los productos que consigo acá, invito a ecuatorianos, si quiero pongo una radio de allá y ya estoy en Argentina por un ratito, pero estoy en Manta. Después vuelvo, tac, es como viajar a través de una cápsula del tiempo y del espacio, voy y vuelvo. Y eso es Fantástica, maravilloso. Leti, fantástico, claro que sí. Leti, cuéntanos, tú eres fonoaudióloga. Yo soy fonoaudióloga egresada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Tengo 27 años de profesión. Eh, Empecé a desarrollarla prácticamente desde que me recibí, a trabajar en hospitales, a hacer prácticas y después cuando me vine para acá fue un reinicio nuevamente porque obviamente cuando uno llega a un lugar nuevo, bueno, se tiene que
primero adaptar, después insertarse en la sociedad y profesionalmente, y ahora sí estoy desarrollando mi profesión, más que nada, básicamente lo que hago, si bien la fonoaudiología tiene sus tres subáreas, que es el lenguaje, la audiología y la vocología, o lo que es el área especializada a la voz, yo desarrollo exámenes clínicos de audición y básicamente los tratamientos de la voz. Porque, bueno, he notado que aquí, por ejemplo, hay como cierta desinformación, bueno, yo creo que en todas partes, Te quería preguntar pero justamente eso, porque cuando yo supe cuál era tu carrera, yo era así como que, ups, ¿existe esa profesión aquí en nuestro país? sí, sí existe, pero solo hay una universidad que la dicta. Ya. Después se dicta como terapia del lenguaje. Ah, ok, ok, Sí, ya sí, sí. entiendo. Y ahora, Eh, entonces, ¿tú qué es lo que estás desarrollando? Cuéntanos. yo ahora lo que estoy haciendo es, bueno, trabajando estoy con esos determinación clínica a través de los exámenes, de los grados de hipoacusia, y también estoy desarrollando en el tema de la voz todo lo que es la rehabilitación vocal en sí, de las personas que tras el uso de su voz se fatiga, se cansa, ¿Se cansa la y hay voz? ¿Se se cansa cansa la la voz, voz? se cansa la voz, se fatiga nuestra A voz. ver, ¿se cansan Exactamente. nuestras ganas de hablar o se cansa la voz? Dependiendo desde dónde lo quieras ver. Fisiológicamente, si la persona habla mucho y no está teniendo los Ya, recaudos ya, necesarios para preservar su voz, la voz se fatiga, hay una fatiga vocal. ok, ok, ok. Si nos vamos a este plano, ¿no? Porque hay después para hacer planos metafóricos, de cansarme Cuéntanos, de hablar. Pero bueno, cuéntame, por nos ejemplo, quedamos acá. de eso, sí, pero cuéntame, por ejemplo, de eso. O sea, también se te pueden cansar las ganas de hablar y por ello la voz también se calla. Obviamente. Si nosotros nos vamos a un plano desde la emoción y nos encontramos en un contexto que de repente hablamos y no somos escuchados, nuestra voz se va apagando lentamente. Entonces, Tú lo puedes como profesional tal vez medir, ¿no es cierto? Y ser más sensible a eso, pero ¿cómo nosotros que no conocemos lo que tú conoces como profesional podemos darnos cuenta en qué detalles de la voz que nos están anunciando tal vez algún cambio emocional en una persona? ¿Qué pasa? ¿Los picos suben, los tonos bajan? ¿Qué es lo que tú notas? bueno, primero y principal, nuestra voz, eh, primero va la forma de hablar de cada persona, o sea, cada uno se expresa de una manera muy particular. Adriana se expresa de una forma particular, yo me expreso de otra manera particular, eso va impreso en el ser, en cómo es, en cómo vibra. La Y expresión cuando tiene que ir, ¿no es cierto? La expresión es la natural. expresión, la expresión es natural porque es propia de esa persona, ¿no? Ujú. Cuando la persona viene a una consulta, uno, bueno, más o menos, cuando la saluda, o sea, tenemos otras cuestiones y más que hemos estudiado. Ujú, ujú. Cuando uno percibe a la persona cómo viene y hace una igualación, un rapport con esa persona, se capta energéticamente también cómo viene. Ok, Esa voz, más allá de que esté ronca, uno escucha cómo habla la persona, qué lenguaje trae, ya, qué fíjate, corporalidad tiene. porque nosotros, Entonces, claro, solo vemos eso, solo escuchamos eso, uy, estás ronco. exacto, exacto. Pero cuando vienen a mí, o sea, bueno, yo le puedo preguntar, bueno, cuénteme un poco qué le pasa, porque fue al médico. Primero hay que preguntar si no vino a mí porque lo mandó el médico, o la mandó el médico, o vino a mí por una cuestión propia, inicial de esa persona. Porque una cosa es que le ordene el médico, vaya a hacer terapia de voz, y otra cosa es que venga la persona y diga, me estoy quedando sin voz, ¿qué hago? Entonces son dos reclamos diferentes, dos necesidades diferentes que se plantean. Muchas personas creen
que se quedan sin voz porque se curaron mal de una gripe y se quedaron roncos a raíz de una tos muy fuerte que tuvieron, de un resfrío mal curado, pero no es así, o sea, la garganta empezó a avisar que estaba todo mal, bueno, la persona se engripó y a partir de ahí no se salió de ese cuadro de ronquera, de poco rendimiento vocal. Entonces van al médico y el médico les explica, no, usted tiene que hacer una terapia de voz. La persona se queda mirando, ¿cómo una terapia de voz? ¿Qué voy a hacer con la terapia de voz? Voy a hacer, no, 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 no. Vaya que le van a explicar. Entonces esa persona viene a mí desconcertada, porque no sabe a qué viene. Entonces yo le tengo que explicar, la primera vez es fácil, 1 hora la reunión, porque lo tomo como entrevista inicial. Hasta curiosidad, ¿no? Le debe dar curiosidad, ¿ya? Esa curiosidad de primero yo ver quién viene, a quién tengo enfrente. Entonces se da un intercambio de no solo anotar los datos clínicos, a ver qué frecuencia fundamental tiene su voz, cómo suena, cuándo se quedó ronco, sino que tengo que ahondar más allá, porque el tema de la voz no son 2 cuerdas vocales que se aproximan para generar un sonido. Normalmente yo les pregunto y no saben cómo se forma la voz. Entonces todo un tema educacional de explicarle cómo se forma la voz. Y cuando quiero ir más a lo profundo, porque no es uno abrir la boca y hablar, no, uno cuando habla comunica algo más. Y no son palabras. Hay un lenguaje detrás que no se traduce en palabras. Yo puedo estar diciendo una palabra, pero con la emoción, con la emocionalidad que le pongo a ese tono de voz, puedo estar comunicando otra cosa y a veces se contradicen esas cosas. Entonces uno tiene que estar como alerta. Mejor le hago caso a lo que hay detrás de eso que me trae, que puede venir una cara triste, apesadumbrada, un gesto ansioso, una corporalidad que ya se quiere ir del lugar, o más bien se quiere quedar. O sea, son un montón de lecturas que se hace en ese primer encuentro con la persona que viene a buscar una terapia de voz. Y a través, por ejemplo, claro, y a través, por ejemplo, de estos ejercicios, de toda esta terapia que aparentemente es exterior, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué tanto efecto puede haber en su parte interna? Porque justo estábamos hablando que, claro, ¿no? La voz, la expresión, no es todo el mensaje. Hay algo atrás que se está comunicando. Entonces, es algo atrás que se está comunicando, es verdad. Ajá. Entonces, estos ejercicios pueden ayudar a la persona tal vez para ir develando o sanando, corrigiendo algo que está adentro comunicándose. Básicamente los ejercicios, o sea, yo en la terapia, en el encuentro inicial, veo más o menos por dónde viene la cuestión, porque a veces se asocia el tema de la pérdida vocal con algo que les ha pasado en su vida. Yeah. Y normalmente la persona, me acuerdo ahora de una paciente, que no voy a decir nombre ni Por nada, supuesto, obviamente. por supuesto. Yo he notado en esa paciente y en la mayoría de los pacientes que entran con una cara y se van con otra, simplemente por haber hablado. Tengo este problema, lo comunico. Votaron. Y esta paciente vino con una cara súper, así como estresada, rígida, como a la defensiva. Vino, no, sí, tengo un problema con mi voz. Vino súper maquillada, súper linda, producida. Cuando yo empecé a preguntarle datos clínicos, datos familiares, enfermedades que tuvo, cuando le pido permiso para explorar más hacia lo privado, más hacia lo confidencial, más hacia lo emocional, esta persona se me empieza a quebrar y empieza a contar un problema con un divorcio, un problema familiar con asuntos legales, con separación familiar, y se viene en llanto. Bienvenido, bienvenido, porque si esa musculatura no estaba trabajando bien por esa tensión acumulada, ya con destrabar, con desbloquear esa emoción que venía trayendo, no es que soluciona el problema, pero lo deposita, lo suelta,
y ya se va más aliviada, esa persona se fue, con el maquillaje corrido y con una sonrisa en la cara. Y simplemente Fíjate. por haber conversado 1 hora y haber iniciado el tratamiento. O sea, lo del tratamiento fisiológico, bueno, le explico la fisiología de la voz, empezamos a trabajar ejercicios respiratorios, bueno. En la primera reunión, básicamente es así, se van llorando, porque descargan una cuestión emocional, y a partir de ello, cuando uno llora, normalmente llora por algo, por una angustia, una preocupación, y después que lloró, toda la musculatura se afloja, o sea, no es casualidad. Así es. El tema de poder hablar, de comunicar, de transmitir las emociones, es muchísimo. La ronquera está bien, puede existir, pero si yo descomprimo lo emocional, va a ir mucho más fácil todo. Leti, querida, y tengo Entonces, una pregunta, ahorita que me sí. conversas de este caso. Eh, Desde que sabía que tenía la entrevista contigo, escucho, entonces me pongo así como que más perceptiva, ¿no? Entonces, por ahí noto diferencias en los tonos, gente que le empieza a temblar la voz. Ujú. Chiquito, pero bueno, pero son personas mayores, ¿no? Eh, yo he escuchado últimamente de muchísimos niños que han perdido o no han adquirido, mejor dicho, su capacidad de expresión. Y muchos padres tienen obviamente que acudir a profesionales, logoterapias, terapistas de lenguaje, justamente para que los ayuden con esto. ¿Existe alguna razón en particular por la que cada vez se presenten más casos? Yo no sé si es que el hecho de conocer ya un poco más sobre estas carreras y esta profesión nos hace derivar a los niños a un especialista, o qué es lo que está pasando. Yo tengo 45 años, amigo, y yo cuando era chiquita nos enseñaban a modular, nos enseñaban, yo qué sé, a expresarnos de acuerdo a lo que estábamos leyendo, ¿no es cierto? Pero sí Ujú. conozco varios niñitos que han tenido que acudir a estos especialistas. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Bueno, primero y principal hay que evaluar bien a cada caso, a cada niño. O sea, si realmente es un problema que existe de que no puede articular bien las palabras, que a veces puede darse por una cuestión, o sea, una simple dislalia. La dislalia es una alteración de pronunciación. Por ejemplo, si no aparece la famosa R, si no la pronuncian en tiempo y forma, porque hay que Ya, tenerla supuestamente, hay ya. que tenerla adquirida antes de que empiecen a escribir todos los fonemas, para que después en el proceso de lectoescritura se pueda verter sin ningún error cada grafema, pero primero fue producido en sonido, que es el fonema. Podemos tener casos de sobreprotección, ¿no? Papá castiga, mamá sobreprotege o defiende, o papá y mamá son rígidos y los abuelos contienen demasiado. Pueden haber realmente casos clínicos de problemas así que abarque el lenguaje, puede haber una cuestión emocional en el niño, que por ahí lo han criado de manera muy exigente y ese niño por ahí se bloquea. Podemos tener bloqueos del habla. O sea, hay infinidad de combinaciones. Y puede ser, por ejemplo, también, entendiendo que somos personas que aprendemos imitando, ¿no es cierto? Puede ser también que los padres caemos en esta como que chochera de hablarles a los niños, no sé, sin darles la pronunciación debida a la palabra. Claro, cuando yo me refería sobre protección, o aquí le dicen engreimiento, bueno, hablarle en diminutivo, a media lengua, a media palabra, porque creen que el niño no va a procesar la información, entonces yo le desdibujo la palabra. No, el niño no desdibuja, o sea, el niño capta la información tal cual viene del medio, así yo le diga correctamente la palabra. Y no por eso le voy a restar cariño, porque yo el cariño lo puedo dar con el tono de voz,
pero le hablo correctamente, ¿no? O sea, a veces la particularidad, por ejemplo, cuando quieren leche y el niño dice eche, porque está ensayando su palabra, ¿no? Entonces la mamá le sigue reforzando, eche, quiero eche, y la mamá le sigue reforzando, le está dando a entender al niño que así se dice eso. Entonces, después van a los 5 años al fonoaudiólogo, al terapista de la voz, Sí. y el niño se entera que en realidad no es quiero eche, es quiero leche, ¿no? Entonces, también tiene mucho que ver en la casa cómo le hablan, y todos los familiares, todos los que le rodean le tienen que hablar de la misma manera para ya establecer un patrón, porque si no ese niño sí no entiende nada. Sí, por ejemplo, el abuelo me habla de una manera, la mamá me habla de una manera, mi papá me hace la voz, mi mamá me cuida, me mima, o sea, ese niño pobre sale que no entiende nada, entonces, ¿a dónde va a parar después ese niño que no entiende nada? Necesita psicólogo, porque no sabe para qué lado disparar, pobrecito.